¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Empreliderazgo Podcast. Hoy empezamos con una idea incómoda, pero profundamente liberadora. Si hoy ganas más dinero que hace 5 años, pero sientes que tu vida financiera no ha avanzado, el problema no está en tu ingreso, el problema está en tu sistema. Porque el dinero no responde a motivación, responde a la estructura. Y hoy vamos a hablar de uno de los sistemas financieros más probados del mundo, los 7 pasos de bebé por Dave Ramsey. Un mapa claro que ha ayudado a millones de personas a salir del caos financiero. Pero hoy no solo vamos a verlo desde un punto de vista personal, también vamos a hablar de cómo estos principios se aplican al mundo empresarial. Y para eso nuevamente nos acompaña José Carrera. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido al estudio. Estoy muy bien, Marcel, Alejandro, qué gusto de verlos. Feliz de estar aquí. Nosotros no somos expertos en nada, pero somos eternos aprendices y poder compartir con todos lo que estamos aprendiendo y lo que hemos aprendido va a ser un gran privilegio nuevamente. Así es, José, gracias por acompañarnos. Me gustaría que hablemos de una sola vez del problema financiero que la mayoría de personas tienen, que al final no es una falta de ingresos, ¿verdad, José? Sino más bien una falta de orden en las prioridades. Claro. La mayoría de personas no tienen fondos de emergencia, usan deuda como extensión de su ingreso, viven con estrés financiero constantemente e invierten antes de tener estabilidad. Pero el ingreso al final no resuelve el desorden, solo lo amplifica. Alejandro, ¿qué nos puedes decir? Hola Marcelo, hola José, gracias. Wow, yo pienso que deberíamos darle primero un momento a las personas que acaban de escuchar esto que acabas de decir. Sí, lo que mencionaste, es bien importante. Y ponerlos a pensar un poco, porque yo creo que sí, hemos vivido algunos de estos puntos que acabas de mencionar. Y justamente, Marcel, una de las cosas que realmente es que el problema no es cuánto ganas, sino que el problema es que no sabes qué hacer primero con el dinero que ya tienes. Exactamente. Entonces, esto me hace pensar y digo, ¿y cuando no hay orden financiero, qué sucede? ¿Qué pasa? Todo se vuelve emocional. ¿Y por qué emocional? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, mira, pasa en las empresas también, es bien importante porque hay dueños de negocios, ya empresarios con organizaciones establecidas, también hay emprendedores que están empezando, pero vivís con el agua hasta el cuello, con una gran ansiedad financiera. Eso no es numérico, eso es totalmente emocional. ¿Por qué? Bien lo decías vos, no hay flujo de caja, no tienen un colchón, no tienen una estructura de pagos. Por ejemplo, nosotros recibimos un nuevo contenedor de uno de los productos que importamos, ¡pum!, las ventas para arriba. Y entonces eso puede ser engañoso. Si nosotros no tenemos una estructura adecuada, las mismas ventas pueden ser el factor que nos engañe de mantenernos en un nivel de estrés constante. Si nosotros no tenemos una estructura, todo el dinero se va. Todo el dinero que nosotros invertimos se va sin dejarnos un colchón para la siguiente inversión. Estamos en la cuerda floja. Muchos, yo les quiero decir algo. Eso no es crecimiento real. Eso es pura vulnerabilidad financiera. Wow. Sí, y justamente esto lo hemos hablado mucho en los podcasts que hemos realizado para todos ustedes. Y es que sin orden financiero, ¿qué pasa? No hay paz. Claro. Lo que tú mencionabas. Sí. Y sin paz, no puede haber un liderazgo sólido, tú que manejas tu propia empresa. Sí, tus decisiones están comprometidas. Sí. Y no solo para el empresario, también para el padre de familia, para el soltero que está empezando a tener un salario. De repente ya logró aumentar el salario, pero sigue con el agua hasta el cuello, como decimos aquí en Guate. Cierto. Y todos hemos estado ahí, vamos ya. La verdad es que si nos cuidamos. Sí, es cierto. Es muy cierto. José, Alejandro, Dave Ramsey propone una secuencia financiera llamada Los 7 Pasos de Bebé en su libro. Estas no son ideas sueltas, son una arquitectura financiera secuencial.
Y el orden es el siguiente para todos los que nos están escuchando. El primero es un fondo de emergencia inicial. Luego propone Dave Ramsey la bola de nieve para eliminar deudas. Y llega al punto 3, que es el fondo de emergencias completo. Ya una vez salimos de esto, del tema de las deudas, Dave Ramsey va a lo que es un crecimiento empresarial, ¿verdad? De inversión. Propone un 15% en inversión de los ingresos y luego plantea ahorrar para la educación de los hijos. Y por último, Dave Ramsey nos habla del pago completo de la casa y con un cierre hermoso de construir riqueza y ser generosos. Sí. Y aquí viene el principio clave: el orden importa más que la velocidad. Es algo que Dave Ramsey ha aplicado, amigos, a todos los que nos escuchan, con millones de personas, y de verdad ha tenido un impacto y ha funcionado en temas financieros personales como en temas de finanzas empresariales. Así es. Y justamente, y como bien decías, José, no solamente esto se trata de tu negocio, de tu emprendimiento, sino de tus finanzas personales. Porque si no tenemos esa estructura definida y clara, ¿cómo vamos a avanzar en nuestros propios negocios? Entonces, Dave Ramsey menciona que hay algo bastante interesante con respecto a lo que estamos conversando. El dinero es el 80% comportamiento. 80% comportamiento, presten atención. Y el 20% restante es solo matemáticas. ¿Ok? Entonces, por eso el sistema no está diseñado solo para que seamos o que sean eficientes, sino que está diseñado para ser psicológicamente sostenible. Sí, y yo creo que es muy importante el sistema también, porque si no tenés claras tus prioridades, si no te proyectas, empezás a hacer compras innecesarias, a endeudarte probablemente innecesariamente. Y me gustaba mucho lo que aclarabas. Sí va en orden. En estos pasos, el orden de los factores sí altera el producto. Porque tú quisieras empezar a ser muy generoso y pones en problemas a tu familia, pones en problemas al mismo emprendimiento que estás queriendo hacer. ¿Cómo puedo ser generoso? Mira, estoy vendiendo este producto y cuesta tanto. Pero como es mi amigo, se lo voy a dar a la mitad del precio. Si no hay un plan de estrategia de cómo empezar a abrir un nicho de mercado, eso no es ser generoso, eso es realmente no tener una planificación. El orden en este proceso sí va a ser bien importante, a cualquier escala. Tienes razón, José. Dave Ramsey es aquí muy preciso al explicar estos pasos y menciona que estos pasos no se pueden alterar y deben ser secuencial. Es decir, desde el 1 al 7 debemos de seguir cada paso. No podemos empezar con el 5 y luego saltarnos al 2. No es posible, ya que es un sistema que se ha probado que únicamente funciona cuando seguimos los pasos correctos del 1 al 7. Así es. Entonces, ¿qué tal si arrancamos con el paso número 1, Marcel? Por favor, Alejandro, cuéntanos un poquito más. Sí, vamos a hablar sobre esto porque presten atención sobre este paso 1 de bebé. Que no es tan difícil, ¿verdad? No, la verdad es que no. Y hemos estado revisando estos ajustes, incluso en mi casa lo estaba viendo, porque al final es tener un checklist. Exactamente. Y es un orden lógico, una secuencia lógica, como veníamos hablando de un principio. Entonces, como mencionaste tú, Marcel, vamos a hablar del paso número 1, que es el fondo de emergencia inicial. Esto básicamente es simple, pero muy poderoso para todos ustedes y para todos nosotros. Y básicamente es construir un fondo de emergencia inicial donde se recomienda, por ejemplo, en caso de dólares, él habla de $1,000, pero hablemoslo en el caso Chapín, en el caso guatemalteco. ¿Qué tal si empezamos con un fondo de 5,000 quetzales? ¿Ok? Aproximadamente. Y esto no es un fondo que digamos que sea perfecto y que puede solventar algún problema. No, pero es algo con que estamos comenzando. Y esto lo llamaríamos como un colchón inicial. Así es. Un colchoncito. Sí. ¿Para qué sirve este colchoncito? Por ejemplo, una emergencia del carro. Un problema con el carro puede ser también que se dañó la licuadora de la casa.
o el televisor, se viene el mundial, ¿qué hacemos? O también puede ser una emergencia médica menor, porque si el niño se cayó, se fracturó, se rompió, se raspó. Entonces, para eso sirve ese fondo, ese colchoncito. ¿Ok? Entonces, porque cuando no tenemos este fondo, cada emergencia se va a convertir en una deuda. Y empezamos a hablar de el pedir prestado acá, mira, que ayúdame y todas estas cosas. Ahí se convierte el problema. Y ojo, este primer paso tiene un objetivo psicológico muy importante. Eso. Romper el ciclo de problema, deuda y estrés. Así es. Con un pequeño fondo comenzamos a construir control financiero. ¿Y cómo podemos obtener esto? Porque es una pregunta bastante... válida de hacer, ¿verdad? ¿Y cómo hago el colchón? ¿Verdad? ¿Cómo hago ese colchón? Pues podemos empezar vendiendo algo que tenga valor, pero que no le estemos dando un uso. Por ejemplo, tenemos ahí una bicicleta que está en un muy buen estado, ¿verdad? Pero no se está usando, se puede vender. Hay alguna... La licuadora que ya está a punto de tronar. Le das una arreglada y mejor la vendes. Exacto. Creo que todos tenemos algo que tiene valor, pero no le estamos dando un uso y que alguien más lo puede usar. Recordemos que hoy en día hay un gran mercado secundario que está allá afuera en Facebook Marketplace, por ejemplo. Es un ejemplo muy claro donde podemos realmente poner nuestras cosas de alto valor a la venta, ¿verdad, José? Sí. Es importante hacerlo. Yo les voy a plantear un escenario ideal para el emprendedor. Porque muchas personas tienen una buena idea y quieren convertirla en un negocio porque ha sido el sueño de su vida, poder hacer algo. Pero el problema es que cuando arrancas sin un fondo, cualquier clavo te endeuda más. Este es el escenario ideal. Puedes vender lo que tengas en la casa, esas son buenas ideas. A veces de repente hacer hasta una venta de garage ahí en tu colonia con la ropa y qué sé yo. Haces tu fondito, haces tus 5,000 quetzales. Pero yo les quiero plantear un escenario ideal que a mí me funcionó. Durante una década yo estuve trabajando para una empresa. Y yo trabajaba con ellos, yo les facturaba mis servicios profesionales y yo iba apartando porque yo tenía esta idea de empezar a importar. Entonces, no que yo importara, sino importar del extranjero hacia Guate. Yo quería importar, como que no le importara a alguien. Pero yo quería traer producto extranjero y venderlo aquí en Guate. El negocio de comprar por un quetzal y vender por 2. Entonces, durante esos 10 años que yo estuve trabajando con excelencia y todo, y con el sueño de poder abrir la importadora, venía apartando y haciendo un colchoncito. Eso emocionalmente te impacta, porque ya no tenés que ir al banco a pedir el dinero prestado, ya no tenés que ir con esos usureros que te dicen, no le pedimos nada y le damos el crédito en 24 horas, con unos intereses terribles. Entonces yo creo que sí es muy importante este colchoncito, y hay muchas maneras en las que se pueden hacer, siempre y cuando seas paciente. Eso es muy importante para generar el paso número 1 en los 7 pasos de bebé que Dave Ramsey enseña. Para el paso número 1, para tu colchoncito, necesitas ser paciente. Wow. De hecho, los imprevistos, amigos, siempre vienen. Ay, Dios. Siempre vienen. No nos los podemos quitar. Y un colchón como estos realmente nos ayuda cuando estos surgen. Escuchen esto lo que dice Dave Ramsey en su libro. Dice, es sabio esperar la inesperada pérdida en utilidades o el incremento de los gastos. Él aquí obviamente está hablando de un tema empresarial. Los imprevistos a nivel negocio también suceden, ¿verdad? Por eso tener este colchón es bastante bueno. Algo que podemos aconsejar también para los que tenemos un negocio o una empresa es cuando tenemos un inventario estancado que está ahí. Sí, podemos venir, tomarlo y darle un uso, vendiéndolo a un precio tal vez más económico porque está estancado, y con esto tener un colchón. Eso es un valor agregado. Yo recuerdo, yo voy a hacer un paréntesis, porque yo trabajé en una empresa italiana y había productos que se quedaban porque no se vendían.
Entonces, ¿qué hacíamos en las promociones? Comprarme este producto y te voy a bonificar esto adicional. Ya ese producto ya estaba pagado, ya estaba todo listo y simplemente lo estabas cargando, o sea, por lo menos a salir del inventario porque consume espacio dentro. Y entonces, esa es una de las opciones, ¿no? Pero sí me recordaste a la gran. Y tal vez lo vendes al costo, pero ya tenés el colchón. Correcto. Y eso te da chance del siguiente paso. Muy bien, así No es. se trata de perder aquí, ¿verdad? De venderlo más barato de lo que un día lo compramos, pero sí a costo, como dices, José, para poder tener ese dinero y recuperarlo. Así es, así es. Y bueno, sigamos avanzando. Sí, el segundo paso. El segundo este paso. Es buenísimo. Es mi favorito, la verdad. Me encanta porque te ayuda a salir de deudas. Sí, la verdad es que sí. Y el segundo paso es la bola de nieve de la deuda. Sí. A ver, presten atención en esto. Okay. Deuda, no. No queremos deuda, ¿qué hablan? Ya vamos a trabajar sobre el tema. Ok, primero vamos a entender algo importante para que les quede claro. Cuando hablamos de pagar el mínimo, no estamos hablando solo de pagar el mínimo, sino de una tarjeta de crédito. Y la idea es no dejar que los intereses crezcan. Eso tómalo en cuenta, es muy importante. Ok, nos referimos a la cuota mínima requerida de cada deuda que ya tú tienes establecida. Ok, o que debes pagar. Para mantenerte al día, ¿verdad? Para ¿verdad? mantenerte al día, exactamente. Entonces, si esto lo entendemos, entonces hay que pagar las cuotas mínimas de todas las deudas que tienes actualmente. Pero vamos a concentrar todo el dinero extra, ¿ok?, que te queda en una sola deuda y va a ser, ¿cuál? La más pequeña. ¿Ok? Vamos a explicar esto de una manera práctica. Vamos a hacer un ejercicio hipotético. Supongamos que usted tiene 8,000 quetzales de ingresos, ¿verdad? Y tiene unos gastos presupuestados de 6,000 quetzales al mes. Y es importante, lo acabamos de hablar ahorita detrás de cámara, qué bueno y qué importante es tener un presupuesto. Importantísimo. Para que ustedes sepan, o sea, sepan bien dónde van a utilizar el dinero que deben pagar, porque son compromisos adquiridos, colegios, servicios públicos, renta, lo que ustedes tengan que pagar mensualmente, que es un gasto, digamos, que no pueden dejar de hacerlo. Ok, entonces tienen un ingreso de 8,000 quetzales, tienen unos gastos presupuestados de 6,000 quetzales. ¿Cuánto les queda? Les quedan 2,000 quetzales. Ok, entonces ahora vamos con las deudas que ya tienes. Por ejemplo, tenemos un saldo al corte de una tarjeta de crédito que tienes de 1,200 quetzales, debes pagar 150. Después viene un crédito personal que tuviste de 4,000 quetzales, tienes una cuota mensual de 400. Y un préstamo más grande que solicitaste al banco por 15,000 quetzales y tienes que pagar una cuota mensual de 1,200 quetzales. Todas estas deudas, según sus pagos. O créditos, vamos. O créditos, está bien. Igual vienen siendo de un pago total mensual de 1,750 quetzales. Es importante, amigos, que sepan que estos 1,750 quetzales van a salir del presupuesto que tienes de los 6,000. ¿Okay? Ahora te voy a explicar cómo vamos a aplicar la bola de nieve. Sí, eso es importante porque ya los 1,750, que es de la tarjeta, el personal y luego el préstamo más grande, ya los habías tomado en cuenta, esas cuotas y ese pago mínimo ya estaban en tus 6,000 quetzales de presupuesto. Importante. Los 2,000 que te sobran, ya los vas a usar para la bola de nieve. Ahora vamos a ordenar de menor a mayor todas estas deudas. Y vamos a agarrar, ¿te acuerdas que te quedan 2,000 quetzales libres? No es para que te vayas a la playa el fin de semana, no. Eso no va a ser ahorita, pero lo podrás disfrutar después. Esos 2,000 quetzales que tienes disponibles, libres, ¿qué vas a hacer? Lo vas a agarrar y vas a pagar la primera deuda de 1,200 quetzales de la tarjeta de crédito. Entonces, eso se elimina rápido. Luego, ese pago liberado lo vas a sumar al siguiente. Y así tu capacidad de pago va a crecer mes a mes. Esto es lo que llamamos nosotros la bola de nieve. ¿Verdad, Marcelo? Así es, Alejandro, gracias por esa explicación numérica, creo que nos ayuda bastante. Y aquí también viene un principio psicológico que Dave Ramsey nos comenta.
La motivación humana responde a victorias rápidas. Es decir, que cuando eliminamos esa primera deuda en nuestro primer mes de esta estrategia, la mente empieza a creer que el sistema funciona. Y pequeños logros generan momentum. ¿Qué es momentum? Tracción. Y cuando hay tracción, la motivación crece. Es cierto, nosotros tenemos un par de tarjetas corporativas y las usamos para comprar cosas con visacuotas. Y qué rico se siente cuando vemos en nuestros estados financieros esa deuda ya se pagó, o ese crédito ya está pagado, compramos X o Y cosas para la oficina y se logró. Realmente te genera un boost emocional muy interesante poder hacerlo. Yo creo que la bola de nieve es una gran herramienta. Aquí algo importante que mencionar y es que en el mundo financiero muchos gurús o personas que conocen de estos temas recomiendan ir primero a la deuda grande y atacar esos intereses que nos están comiendo. Pero al no ver resultados palpables en los primeros meses, mucha gente se desmotiva. Es frustrante. Por esa misma razón, Dave Ramsey lo ve a la inversa y dice, en vez de irnos por las matemáticas, nos vamos por la psicología. Sí, y es ahí en donde nos ayuda a motivarnos a que si ya se pudo pagar la primera deuda, podemos ir por la segunda y podemos ir por la tercera. Dave Ramsey es un fanático de erradicar deudas lo más rápido posible, pero desde el plano psicológico. Sí, sin duda. Y sí funcionan, porque yo realmente he tenido deudas y he atacado sin haber leído. Pero fíjate que al final sí tiene sentido. A ver, sin haberlo sabido antes, ataqué una deuda de menor valor y sí sentí esa tranquilidad, así como que, wow, ya salí. Y es como decía, una victoria que ya uno siente de haber salido de una de las deudas. Entonces, sí realmente en lo emocional, en lo psicológico, sí, así como que, bueno, ya vencí esta, vamos con la que sigue. Entonces ya como que agarras más ánimo, ¿no? Entonces, y les dicen a la familia, a los hijos, un momento, vamos a salir de esto para después disfrutando la mejor ese crucero que quieren hacer por las Bahamas. Sí. ¿Te imaginas? Sí, probablemente las personas se preguntan, pero miren, ¿cómo le hago si yo tengo deudas y no tengo ningún ingreso? Esto es muy importante en la bola de nieve. Para que la bola de nieve funcione, nosotros necesitamos buscar la manera de generar un ingreso. Probablemente el emprendimiento no está funcionando. Hay que entender que no es el tiempo para que ese emprendimiento despegue. Correcto. Probablemente vas a necesitar emplearte en algún lugar por un tiempo, dar lo mejor de ti en ese lugar para poder generar un ingreso, tener tu colchón y luego con ese ingreso salir de deudas. Muchas veces las personas se quedan estancadas en que la idea tiene que funcionar. Pero hay algo muy importante para una idea, a un emprendedor, a un empresario. La idea no solamente tiene que ser buena, resolver algo, también necesita tener el tiempo indicado para ponerse en práctica. Si la idea no está funcionando, déjala ahí, invernando por un tiempo. Y empléate en algún lugar. Puedes hasta hacer Uber si es necesario para generar un ingreso que te permita hacer un presupuesto real de tu situación y entonces poder empezar a salir de deudas. Cuando salís de deudas, empezás a hacer un colchón que te permita, bueno, probablemente ya llegó la hora de meterle a esa idea de emprendimiento que tengo. Eso es muy importante. El aspecto emocional en esto es muy valioso. Muchas veces necesitamos controlar el que ahorita no es hora para ese emprendimiento. Sí, pero me quiero independizar, ya no quiero estar trabajando. Tenés que hacerle ganas por un tiempo. Que ya no aguanto a mi jefe, ya no aguanto a mis compañeros. Tenés que hacerle ganas por un tiempo. Tomar la mejor actitud con vistas de adelante. Como la palabra de Dios nos dice acerca de Jesús. ¿Qué fue lo que le ayudó a Jesús? Soportar la cruz, el gozo puesto delante de él. Más adelante vas a poder poner en práctica
tu emprendimiento y tu idea. Ahorita tu objetivo es salir de esas deudas, porque esas mismas deudas hasta el cuello van a matar el emprendimiento. Entonces, solo quería decir eso antes de pasarnos al siguiente paso. Creo que es muy valioso. Me gusta, José, lo que dices. Al final también Dave Ramsey comenta siempre acerca de este proverbio, que es bastante bonito de escuchar, que es el 6.5, que dice: sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. ¿Quién es ese cazador? La deuda. Los créditos, sí. Los bancos. Al final, Dave Ramsey nos invita a salvarnos de esto lo más rápido posible y no caer en esta red. Wow, interesante. Y bueno, sí, qué buenas disertaciones de ustedes, muchachos. De verdad que qué buen aprendizaje el de hoy. Y continuemos, porque esto sigue siendo bastante interesante para ustedes. Y para nosotros también. El tercer paso es buenísimo. Vamos al tercer paso. Y así como hablábamos de un pequeño colchón en el primer paso, vamos a hablar ahora de un fondo de emergencia completo. Ese es el tercer paso. Ese es el tercero. Así es. El 3 de 7. Ok, entonces ya después que ya pasó la tormenta de eliminar todas las deudas, llegamos a este siguiente paso, que es el tercero, que es la construcción de un buen fondo de emergencia completo. Ok, la recomendación es la siguiente. Es tener básicamente entre 3 y 6 meses de gastos básicos contemplados. Vamos a verlo numéricamente. Por ejemplo, si tus gastos mensuales son 6.000 quetzales, tu fondo debería estar entre 18.000 y 36.000, es decir, entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Multiplicamos 6 por 3, 18, o 6 por 6, 36. Esa es la matemática básica que nos enseña este paso. Ok, después, ¿qué sigue, Marcel? A ver, muéstranos acá. Pues este paso, Alejandro, en mi opinión, cambia completamente tu relación también con el dinero. Sí. Porque ahora la crisis no destruye esa estabilidad que se formó. Simplemente se convierten en problemas manejables. Y una vez nosotros podemos tener ese control, no entramos en también crisis emocionales que nos llevan a tomar malas decisiones y cuando surge un inconveniente, tomamos otra deuda para poder pagar ese inconveniente y entramos en un loop que nunca nos deja llegar al paso 4, que es donde empezamos a generar riquezas, como dice Dave Ramsey. Me gustaría leerles este extracto del libro, que es bastante bonito, y dice así: más que un mero fondo de emergencia, lo titula Dave Ramsey, los beneficios no distribuidos se utilizan para 3 cosas, dice él: emergencias, inversiones y para el negocio que capitaliza oportunidades. La meta debería ser tener unos 6 meses de capital operativo ahorrando en efectivo. Esto es muy probable que no sea una situación que todos estemos viviendo en este momento y que nos tome todavía un buen tiempo alcanzar ese monto en beneficios no distribuidos. Pero es una buena meta a alcanzar en el mejor de los mundos posibles. Wow. Si un negocio o un emprendedor no tiene ese fondo, que Dave Ramsey habla de 6 meses de tu operación total, realmente ese negocio está en la cuerda floja y solo está sobreviviendo. Está en modo supervivencia. ¿Cuál es el gran problema? De repente lográs ver una utilidad neta y decís: ¡ala, qué chilero! Invirtamos, compremos esto. La bendita frase, expandamos. Pero espérate, sí. Mejor hace un fondo, porque Dios no lo quiera, otro COVID puede venir. Hay cosas que tú no puedes controlar. Correcto. Una crisis es todo aquello que viene y no puedes controlar, pero te pega duro. Que le van a aumentar el salario, que la competencia te vino a poner enfrente al otro lado de la calle. Es bien importante esto, porque vemos la utilidad y decimos: buenísimo,
Ahora, ¿qué hacemos? Me voy a comprar mi carro que siempre he soñado y... No. Hacé tu fondo para prepararte y que no te volvás a endeudar. Lo mismo pasa en la casa. Puches, ya logré salir de deudas. Ahora tengo la oportunidad de comprarme el juguetito que siempre había querido o irme de viaje. No, hombre. Prepara un colchón de unos 6 meses del presupuesto total de tu familia para que por cualquier eventualidad lo tomes en cuenta. Así es. Y recordemos que hoy en día existen no solo eventualidades internas, sino también externas. Y hablando de las externas, pueden ser eventualidades que estén pasando a nivel global, como por ejemplo ahora el tema de las guerras. ¿Esto qué hace? Incrementa mucho el tema del petróleo, entonces se disparan los aranceles también, se dispara el tema de transporte, logística, y cuando sentimos estos costos que no estábamos contemplando porque algo está pasando fuera de nuestras manos, nos empiezan a afectar en nuestra producción, por ejemplo. Esto pues hay que abarcarlo de alguna manera, y puede que por no tener este fondo se empiece a tomar un dinero que en teoría sirve para pagar un salario. Correcto. Que en teoría sirve para cubrir responsabilidades que tenemos como empresa. Entonces, el fondo nos ayuda a que no importa qué eventualidad esté sucediendo, nosotros la podamos cubrir. Exactamente. No, súper. Y bueno, yo quisiera que hablemos entonces, o que tengan ustedes un micro reto. Nos animamos a que tengan un micro reto. ¿Por qué? Porque queremos saber en qué estatus se encuentran ustedes o en qué paso se encuentran ustedes. Y básicamente es sencillo. Para esta semana queremos saber si ustedes están en qué paso, en qué nivel están de estos 3 pasos de bebé que hemos hablado durante este podcast. Ok, entonces defínelo primero en cuál te encuentras. ¿Para qué? Para que escribas el número real. Y si estás en el paso 1, ¿cuánto tienes hoy en tu fondo? Si no lo tienes, entonces ve pensando en eso. Y si estás en el paso 2, ¿cuál es tu deuda más pequeña? Y si estás en el paso 3, toma una decisión concreta esta semana. No busques perfección, buscas más bien movimiento. Así es, Alejandro. Y amigos, el día de hoy cubrimos estos primeros 3 pasos. Algo buenos importante, pasos. Así es, que deben de saber es que Dave Ramsey divide estos 7 pasos en 2 rubros. Estos primeros 3 de los cuales estuvimos hablando hoy se dedican a erradicar deuda. Y los siguientes 4 que vamos a estar hablando la próxima semana se dedican a crear riquezas. Estos son los 2 rubros que Dave Ramsey utiliza y es importante también poderlos dividir. Así que el día de hoy cubrimos estos primeros 3 pasos de bebé que en realidad representan la base de toda estabilidad financiera. Y en el próximo episodio, que no se lo pueden perder, vamos a entrar en los siguientes pasos, donde vamos a hablar de inversión, de construcción de riquezas y también de libertad financiera real. Porque la riqueza no es una velocidad. Como dijo José, esto es paciencia. Sí. Es bastante importante que lo tengamos claro, ya que en la consistencia vamos a lograr principios correctos. Así que si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que necesite orden financiero. Así que nos vemos en el próximo episodio de Empreliderazgo Podcast. Pero antes de despedirnos, José, nuevamente gracias por tu presencia, por tu input empresarial. Es bastante enriquecedor tenerte acá. Y no sé si querés, antes de despedirnos, decirle algo más al público de estos hermosos 3 pasos de bebé que discutimos hoy. Quiero decirle a todos los que nos están escuchando que Dios quiere bendecirte. Y Dios ha puesto a tu alrededor riqueza. Dios ha puesto a tu alrededor todos los medios que necesitas para avanzar. Lo que Dios está esperando es que te organices para que toda la bendición que Él ha determinado enviarte para ti y para tu familia pueda ser bien administrada. A Dios le importa que a nosotros nos vaya bien también.
en este mundo con respecto a nuestras finanzas. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra relación con Él. Como el dinero es algo emocional, necesitas llevar tus emociones a un estado de quietud, de paz, y eso solamente lo obtienes a través del fruto del Espíritu que nosotros encontramos en la persona de Jesús, a través de un devocional diario, a través de una búsqueda de una comunidad saludable que te pueda acompañar. Y nosotros estamos aquí para servirte también. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, José. Que Dios los siga bendiciendo. Buenísimo, gracias.